La maduración es un proceso complejo que va mucho más allá de simplemente envejecer o acumular experiencias. En el estoicismo, madurar implica desarrollar un entendimiento profundo de la vida, nuestras emociones y nuestro papel en el mundo. Es aprender a vivir de acuerdo con la razón, guiados por la virtud y no por las pasiones. En un mundo que parece cada vez más impulsado por lo instantáneo y superficial, los estoicos nos enseñan que madurar es una tarea constante y consciente, una disciplina que se cultiva a lo largo de la vida. La filosofía estoica ha ofrecido, desde la antigüedad, un enfoque claro para alcanzar la madurez verdadera. En lugar de considerar la madurez como algo que simplemente ocurre con el tiempo, los estoicos ven el crecimiento personal como un proceso de perfeccionamiento de la virtud y el control sobre uno mismo. El objetivo es llegar a un estado de tranquilidad interna, donde las perturbaciones externas ya no sacuden nuestra serenidad. Este ideal no se alcanza de manera pasiva, sino a través de la práctica activa de los principios estoicos, como el autodominio, la justicia, la sabiduría y la templanza. El estoicismo se basa en la premisa de que no controlamos lo que nos sucede, pero siempre controlamos cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Esto se refiere tanto a las grandes adversidades como a los pequeños inconvenientes cotidianos. Así, la madurez según el estoicismo se manifiesta en la capacidad de mantener la calma y la estabilidad emocional frente a cualquier evento, sean positivos o negativos. Una persona madura, bajo esta filosofía, no se deja llevar por las emociones pasajeras ni por las circunstancias externas, en cambio, actúa según principios que considera inmutables y correctos. Uno de los conceptos clave en el estoicismo es la idea de vivir conforme a la naturaleza. Para los estoicos, vivir conforme a la naturaleza no significa seguir instintos primitivos, sino actuar de acuerdo con la razón, que es lo que distingue a los seres humanos del resto de los animales. Este uso de la razón implica tomar decisiones que se alineen con las virtudes cardinales, sabiduría, justicia, coraje y templanza. La maduración, desde este punto de vista, es el proceso de afinar nuestra capacidad para vivir conforme a estas virtudes, controlando nuestras emociones y acciones para que siempre estén alineadas con la razón. Es importante destacar que, en el estoicismo, madurar no es simplemente aprender a ser más fuerte o más resistente a las dificultades. En realidad, es un proceso mucho más profundo que involucra una transformación interna. A medida que una persona madura, según los estoicos, aprende a ver la vida de una manera diferente, a valorar las cosas de manera distinta. Las preocupaciones mundanas, como la fama, la riqueza o el reconocimiento social, pierden su importancia a medida que la persona madura en su comprensión de lo que realmente importa, el carácter y las virtudes internas. Para los estoicos, la madurez también se refleja en la capacidad de aceptar la realidad tal como es, sin tratar de resistir lo inevitable o de aferrarse a lo que no se puede controlar. Esta aceptación no es resignación, sino una forma de sabiduría práctica que nos permite concentrar nuestras energías en lo que realmente podemos cambiar, nuestras acciones y pensamientos. A medida que maduramos, aprendemos a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, y nos liberamos de la ansiedad que viene de tratar de controlar lo incontrolable. Un aspecto crucial del proceso de maduración es la autodisciplina. Los estoicos consideraban que la capacidad de gobernarse a uno mismo era una de las mayores virtudes que una persona podía poseer. Esta autodisciplina no solo se aplica a las emociones, sino también a los deseos, impulsos y acciones cotidianas. A medida que maduramos, aprendemos a dominar nuestros deseos irracionales y a actuar de manera coherente con nuestros principios. En lugar de ser llevados por los caprichos del momento, nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, tomando decisiones que están alineadas con nuestros valores más profundos. Por lo tanto, en el estoicismo, la madurez no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una vida plena y virtuosa. A medida que una persona madura, se acerca más a la sabiduría, la cual es el objetivo último de la vida humana según esta filosofía. La sabiduría estoica implica no solo el conocimiento teórico, sino también la habilidad de aplicar ese conocimiento en la vida diaria, en cada una de nuestras decisiones y acciones.
Es la habilidad de actuar correctamente en cada situación, independientemente de las circunstancias externas. Finalmente, el proceso de maduración según el estoicismo también implica un desapego gradual de las preocupaciones externas. A medida que maduramos, nos volvemos menos dependientes de las opiniones de los demás, menos ansiosos por alcanzar metas externas como el éxito o la riqueza, y más enfocados en el desarrollo de nuestra virtud interna. Esto no significa que no nos importe lo que sucede a nuestro alrededor o que nos volvamos indiferentes a las personas y situaciones. Significa, más bien, que nuestra felicidad y tranquilidad interna ya no dependen de factores externos, sino que provienen de nuestra propia capacidad para vivir de acuerdo con nuestros principios. En resumen, madurar, según el estoicismo, es un proceso de perfeccionamiento constante de la virtud y la razón. Es aprender a vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando lo que no podemos cambiar y concentrándonos en lo que está bajo nuestro control. Es desarrollar una autodisciplina firme y una tranquilidad interna que nos permita enfrentar cualquier circunstancia con serenidad y claridad de pensamiento. Es, en última instancia, acercarse a la sabiduría y vivir una vida plena y significativa. A lo largo de este video, exploraremos en profundidad los signos de maduración desde la perspectiva estoica y cómo podemos cultivar estas cualidades en nuestra propia vida para alcanzar una madurez auténtica y duradera. Sección 1. Maduración según el estoicismo. La maduración según el estoicismo no es un proceso automático ni pasivo. No se trata simplemente de envejecer o de haber acumulado experiencias a lo largo del tiempo. Para los estoicos, la maduración implica un desarrollo consciente de la virtud, una evolución que requiere esfuerzo, reflexión y, sobre todo, la aplicación de la razón en cada aspecto de la vida. Madurar es aprender a vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que significa vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional, tal como los estoicos lo entendían. El estoicismo enseña que lo que realmente importa en la vida no son las circunstancias externas, sino nuestra capacidad para controlar nuestras reacciones ante ellas. Esto nos lleva a uno de los principios fundamentales del proceso de maduración estoico, la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. A medida que maduramos, aprendemos a dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar y a concentrar nuestras energías en lo que sí está bajo nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y decisiones. La maduración desde la perspectiva estoica comienza con el desarrollo de la razón. Los estoicos creían que la razón es lo que distingue a los seres humanos de los animales y que, por lo tanto, nuestra capacidad para razonar es lo que nos permite vivir de acuerdo con la naturaleza. Madurar es, entonces, aprender a aplicar la razón en todas nuestras decisiones y a no dejarnos llevar por las emociones o los impulsos irracionales. Un aspecto central de la maduración estoica es el autodominio. A medida que una persona madura, según los estoicos, adquiere la capacidad de gobernarse a sí misma y de no ser gobernada por sus emociones. Esto no significa que las emociones deban ser reprimidas o ignoradas, sino que deben ser entendidas y controladas por la razón. Los estoicos enseñaban que no podemos evitar sentir emociones, pero sí podemos evitar ser dominados por ellas. El verdadero signo de madurez es la capacidad de mantener la calma y la serenidad incluso en medio de las circunstancias más difíciles. El autodominio estoico también se extiende a nuestras acciones y deseos. Una persona madura, según el estoicismo, no actúa por impulso ni busca satisfacer deseos irracionales. En cambio, toma decisiones basadas en principios sólidos y siempre alineadas con la virtud. La maduración implica desarrollar la capacidad de resistir las tentaciones y de actuar de manera coherente con nuestros valores, incluso cuando esto requiere sacrificio o esfuerzo. El estoicismo también nos enseña que la maduración implica la capacidad de aceptar lo inevitable. Uno de los conceptos clave en esta filosofía es la aceptación de que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas. Los estoicos creían que muchas de las cosas que nos causan sufrimiento son el resultado de nuestro intento de resistir o cambiar lo que no podemos controlar. A medida que maduramos, aprendemos a aceptar la realidad tal como es, sin intentar resistir lo inevitable o aferrarnos a lo que no podemos cambiar.
Esta aceptación estoica no debe confundirse con la resignación o la apatía. No significa que debamos aceptar todo sin cuestionarlo, sino que debemos aprender a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no, y a concentrar nuestras energías en lo que realmente está bajo nuestro control. Este es un signo claro de madurez, la capacidad de aceptar las circunstancias tal como son, sin ser arrastrados por el miedo, la frustración o la desesperación. Un ejemplo claro de este principio en acción es la enseñanza de Epicteto, quien, a pesar de haber sido esclavo, alcanzó una profunda libertad interna al aprender a controlar sus pensamientos y emociones. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad no consiste en ser libre de las circunstancias externas, sino en ser libre de las pasiones y los deseos irracionales. Para él, la maduración implicaba desarrollar la capacidad de mantener la serenidad incluso en las peores circunstancias externas, porque la verdadera libertad y madurez no dependen de factores externos, sino de nuestra capacidad para controlar nuestras respuestas a ellos. En este sentido, la maduración estoica implica un desapego progresivo de las preocupaciones externas. A medida que una persona madura, aprende a preocuparse menos por las opiniones de los demás, por las circunstancias materiales o por las metas externas, como el éxito o la riqueza. En cambio, se enfoca en desarrollar su carácter y su virtud interna. Esto no significa que los estoicos despreciaran las cosas externas, sino que entendían que la verdadera felicidad y madurez no dependen de ellas. Lo que realmente importa es cómo vivimos nuestra vida, no lo que tenemos o lo que los demás piensan de nosotros. Otro aspecto importante de la maduración según el estoicismo es el desarrollo de la sabiduría. Para los estoicos, la sabiduría es el conocimiento práctico que nos permite tomar decisiones correctas en cada situación. La maduración implica, por tanto, aprender a aplicar la sabiduría en nuestras vidas diarias, tomando decisiones basadas en la razón y en principios sólidos. A medida que maduramos, adquirimos la capacidad de actuar correctamente, incluso en circunstancias difíciles o inciertas. La maduración estoica también se refleja en nuestra capacidad para enfrentar el sufrimiento. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero que nuestra reacción ante él está bajo nuestro control. A medida que maduramos, aprendemos a ver el sufrimiento no como algo que debe ser evitado a toda costa, sino como una oportunidad para desarrollar nuestra fortaleza interna. Los estoicos veían el sufrimiento como una prueba de nuestra capacidad para mantener la virtud incluso en las circunstancias más difíciles. En resumen, la maduración según el estoicismo es un proceso de desarrollo consciente de la virtud y la razón. Es aprender a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional, controlando nuestras emociones y deseos, y aceptando lo que no podemos cambiar. Es desarrollar la sabiduría práctica que nos permite tomar decisiones correctas en cada situación y enfrentar el sufrimiento con serenidad y fortaleza. Es, en última instancia, un proceso de perfeccionamiento constante de nuestro carácter y nuestra capacidad para vivir una vida plena y significativa. Sección 2. Signos de maduración según el estoicismo. La maduración según el estoicismo no es un proceso fácil ni rápido, pero puede identificarse mediante ciertos signos claros que indican que una persona ha alcanzado un nivel de madurez estoica. Estos signos no son solo externos o visibles, sino que reflejan un cambio interno profundo que transforma la forma en que una persona aborda la vida, las emociones y las decisiones. 1. Control emocional. Uno de los signos más evidentes de maduración según el estoicismo es el control emocional. Los estoicos creían que no podemos evitar sentir emociones, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Una persona que ha madurado según el estoicismo ha desarrollado la capacidad de no ser arrastrada por sus emociones. Esto no significa que una persona madura no sienta tristeza, ira o frustración, sino que ha aprendido a no dejarse dominar por esas emociones. Una persona madura, según el estoicismo, no reacciona de manera impulsiva o emocionalmente descontrolada a las circunstancias que la rodean. En lugar de ello, muestra una capacidad de reflexión antes de actuar. Este control emocional implica una calma interior que se refleja en su comportamiento externo.
Los estoicos enseñan que las emociones, si no se controlan, pueden desviar nuestra capacidad para razonar claramente, lo que resulta en decisiones precipitadas y, muchas veces, incorrectas. La maduración emocional según el estoicismo no se trata de reprimir emociones, sino de reconocerlas y, mediante la razón, gestionarlas. Un ejemplo clásico de este control emocional lo encontramos en Marco Aurelio, quien, como emperador de Roma, enfrentaba constantes desafíos y tensiones. A pesar de la presión que ejercían las responsabilidades y las dificultades de su cargo, Marco Aurelio mantenía una calma notable. En sus meditaciones, él mismo reflexionaba sobre la importancia de no permitir que las emociones lo controlaran, sabiendo que actuar bajo el dominio de la ira, la tristeza o el miedo podría desviar sus decisiones de la virtud. El signo de control emocional no solo se limita a grandes figuras de la historia, sino que puede observarse en nuestra vida cotidiana. Cuando una persona madura según el estoicismo se enfrenta a un conflicto personal o profesional, no reacciona de manera inmediata. En vez de eso, toma un momento para reflexionar y evaluar las posibles respuestas desde una perspectiva racional. Esta capacidad de pausar antes de reaccionar es uno de los aspectos más evidentes de la maduración emocional y una de las enseñanzas centrales del estoicismo. 2. Aceptación de la realidad. Otro signo clave de la maduración estoica es la aceptación de la realidad tal como es. Esto no debe confundirse con una resignación pasiva o una indiferencia hacia el mundo. Los estoicos promovían una actitud activa hacia la vida, pero también creían que una parte fundamental del proceso de maduración era aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Esta aceptación es una expresión de sabiduría, ya que nos permite concentrar nuestras energías en lo que realmente podemos controlar, en lugar de desgastarnos tratando de cambiar lo que está fuera de nuestro alcance. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, en su Enquiridión, enseñaba que la clave para alcanzar la tranquilidad interna es enfocar nuestros esfuerzos únicamente en lo que podemos influenciar, que son nuestras propias acciones, pensamientos y decisiones. Una persona madura según el estoicismo ha aprendido a identificar esta distinción de manera clara y precisa. No se preocupa por lo que los demás piensan de ella, ni por eventos fuera de su control, como el clima, la política global o incluso las enfermedades o la muerte. En cambio, centra su energía en perfeccionar su carácter y sus virtudes. Este signo de madurez estoica se refleja también en la actitud hacia las adversidades. Cuando una persona madura enfrenta una pérdida, una enfermedad o una situación difícil, no gasta su energía resistiendo la realidad o lamentándose por lo que no puede cambiar. En lugar de ello, adopta una actitud serena y de aceptación, sabiendo que estas circunstancias son parte natural de la vida. Los estoicos veían en esta aceptación un signo de fortaleza, no de debilidad. Para ellos, aceptar lo inevitable es una muestra de la comprensión profunda de la vida y del lugar que cada uno ocupa en el cosmos. 3. Autodominio. El autodominio es otro de los signos evidentes de maduración desde la perspectiva estoica. Los estoicos creían que el verdadero poder no residía en dominar a los demás o en acumular riqueza y prestigio, sino en dominarse a uno mismo. La capacidad de controlar nuestros impulsos, deseos y reacciones es uno de los pilares fundamentales de la madurez según esta filosofía. La persona que ha alcanzado un nivel de autodominio puede resistir las tentaciones de la vida diaria y no se deja llevar por el placer momentáneo o por el miedo al dolor. El autodominio es la capacidad de regular nuestras acciones de acuerdo con la razón, no con los deseos o las pasiones irracionales. Un ejemplo cotidiano de esto es la capacidad de una persona madura para controlar sus hábitos. Ya sea la moderación en el consumo de alimentos, el uso del tiempo o el manejo de los recursos económicos, una persona que ha alcanzado la madurez según el estoicismo tiene un dominio firme sobre sus acciones. Este control no se impone mediante la represión o la fuerza bruta, sino a través de una comprensión racional de lo que es verdaderamente beneficioso para la vida. Los estoicos también hablaban de la importancia de mantener el autodominio en situaciones de estrés o provocación.
Un signo claro de madurez es la capacidad de mantener la compostura en circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando una persona madura es insultada o desafiada, no responde de inmediato con ira o venganza. En cambio, toma un momento para evaluar la situación de manera racional y responde de manera que esté alineada con sus principios. Esta capacidad de no dejarse arrastrar por los impulsos emocionales es un signo inequívoco de madurez. 4. Desapego de lo superficial. A medida que una persona madura según el estoicismo, comienza a desapegarse de las cosas superficiales de la vida, como la búsqueda del reconocimiento social, la riqueza material o el placer inmediato. Este desapego no significa que uno deba vivir en la pobreza o evitar todo tipo de placeres, sino que implica una comprensión clara de que estas cosas no son el objetivo final de la vida. Los estoicos creían que el propósito de la vida es vivir de acuerdo con la virtud, y que cualquier cosa que no contribuya a ese objetivo es, en última instancia, irrelevante. Un signo claro de madurez es la capacidad de valorar las cosas en su justa medida. Una persona madura no persigue la riqueza por sí misma, sino que la ve como un medio para vivir una vida virtuosa. De manera similar, no busca el placer como un fin en sí mismo, sino que lo disfruta cuando es coherente con sus principios. El estoico maduro también ha aprendido a no dejarse influenciar por la opinión de los demás. No busca el reconocimiento ni la aprobación externa, porque entiende que lo que realmente importa es la calidad de su carácter y sus acciones. Este desapego también se refleja en la actitud hacia las pérdidas. Una persona que ha alcanzado la madurez según el estoicismo no se desespera cuando pierde algo material, porque ha aprendido a no depender emocionalmente de esas cosas. Como Séneca enseñaba, todo lo que poseemos en la vida es prestado, y el sabio sabe que eventualmente todo será devuelto. Este entendimiento profundo es un signo claro de madurez, la capacidad de vivir sin apego a lo que es efímero y temporal. 5. Compromiso con la virtud. Finalmente, el signo más importante de maduración según el estoicismo es el compromiso con la virtud. Los estoicos enseñaban que la virtud es el bien supremo, y que todo lo demás en la vida es secundario en comparación con ella. A medida que una persona madura, desarrolla un compromiso inquebrantable con la virtud, lo que significa actuar de acuerdo con los principios de la justicia, la sabiduría, el coraje y la templanza en cada aspecto de su vida. Este compromiso con la virtud no es algo que se practique de manera ocasional o solo en momentos de facilidad. Una persona verdaderamente madura actúa de acuerdo con sus principios incluso cuando es difícil o incómodo hacerlo. Este compromiso se refleja en todas las áreas de la vida, en el trabajo, en las relaciones, en la vida personal y en la toma de decisiones. La persona madura según el estoicismo siempre busca hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias externas o de las posibles consecuencias. El compromiso con la virtud también implica una disposición para aprender y crecer continuamente. Los estoicos veían la vida como una oportunidad constante para mejorar nuestro carácter y para acercarnos más a la sabiduría. Una persona madura, por lo tanto, no es alguien que se considera perfecto o que ha alcanzado un estado final de desarrollo, sino alguien que está comprometido con el crecimiento personal y con la búsqueda continua de la excelencia moral. En resumen, los signos de maduración según el estoicismo son claros y tangibles. El control emocional, la aceptación de la realidad, el autodominio, el desapego de lo superficial y el compromiso con la virtud son los pilares que definen a una persona que ha alcanzado un nivel de madurez profunda. Estos signos no solo son evidentes en las grandes decisiones de la vida, sino también en las acciones cotidianas, en la manera en que una persona se enfrenta a las pequeñas y grandes adversidades y en la forma en que interactúa con los demás. Sección 3. Desarrollar la fortaleza interna. Uno de los componentes más esenciales de la maduración según el estoicismo es la fortaleza interna. Los estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, enfatizaron que el verdadero crecimiento y madurez no pueden existir sin una resistencia firme y duradera frente a las dificultades de la vida. Esta fortaleza interna se manifiesta en la capacidad de soportar las adversidades, los desafíos y las tensiones sin perder la serenidad ni desviarse de los principios fundamentales de la virtud.
1. El sufrimiento como oportunidad para crecer. Para los estoicos, el sufrimiento no es algo que se debe evitar a toda costa, sino que es visto como una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. En su Enquiridión, Epicteto señala que los problemas y los desafíos de la vida nos brindan la oportunidad de poner a prueba nuestra fortaleza interna. Cada vez que enfrentamos una dificultad, tenemos la opción de permitir que esa circunstancia nos debilite o, por el contrario, usarla como una oportunidad para mejorar. Este enfoque estoico hacia el sufrimiento se basa en la creencia de que nuestras respuestas internas están siempre bajo nuestro control, incluso cuando las circunstancias externas no lo están. Por lo tanto, la madurez implica desarrollar la capacidad de ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra fortaleza interna. Esto no significa ignorar o minimizar el dolor, sino aprender a manejarlo de manera que nos beneficie en el largo plazo. A medida que maduramos, nos volvemos más capaces de enfrentarnos al sufrimiento con una actitud de aceptación serena, sabiendo que cada adversidad es una oportunidad para crecer. 2. La resiliencia ante los fracasos. Una de las principales manifestaciones de la fortaleza interna es la resiliencia, la capacidad de recuperarse y seguir adelante después de un fracaso o una caída. Los estoicos entendían que el fracaso es una parte inevitable de la vida. Ningún ser humano es perfecto, y todos cometeremos errores o enfrentaremos situaciones que no saldrán como esperamos. Sin embargo, una persona madura no se deja vencer por estos contratiempos. En lugar de eso, utiliza cada fracaso como una lección y una oportunidad para mejorar. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos ofrece una visión clara de esta mentalidad resiliente. A lo largo de sus escritos, nos recuerda que debemos esperar enfrentar dificultades, pero también debemos recordar que tenemos la capacidad de soportarlas. La fortaleza interna estoica implica no solo aceptar los fracasos, sino aprender de ellos. Para los estoicos, los errores no son fracasos finales, sino oportunidades para refinar nuestra sabiduría y mejorar nuestra toma de decisiones. Esta mentalidad de aprendizaje continuo es un signo claro de madurez. La resiliencia también se manifiesta en la capacidad de mantener el equilibrio emocional frente a las derrotas. Mientras que una persona inmadura puede sentirse desmoralizada y vencida por un contratiempo, alguien que ha desarrollado la fortaleza interna estoica ve cada revés como una parte natural de la vida. Este equilibrio emocional no significa que los fracasos no sean dolorosos o decepcionantes, sino que no permiten que esos sentimientos dominen la vida ni las decisiones futuras. Una persona resiliente sigue avanzando, con la vista puesta en el crecimiento continuo. 3. Aceptación del destino, amor fati. Una enseñanza fundamental del estoicismo es el concepto de amor fati, o amor al destino. Este principio implica no solo aceptar lo que sucede, sino amarlo activamente. Para los estoicos, todo lo que ocurre en la vida, incluso las adversidades, forma parte de un plan más grande del cual somos parte. El destino no es algo que podamos controlar, pero nuestra actitud hacia él sí lo es. Una persona madura, según el estoicismo, no solo soporta las dificultades, sino que las abraza como una parte necesaria de su desarrollo personal. Esto requiere una fortaleza interna excepcional, ya que significa no resistirse ni luchar contra lo que es inevitable. En cambio, implica una aceptación profunda de que todo lo que sucede, bueno o malo, contribuye a nuestro crecimiento como seres humanos. Este concepto de amor fati está profundamente entrelazado con la idea de maduración, ya que a medida que aceptamos y amamos nuestro destino, también aprendemos a ser más fuertes y resistentes frente a las adversidades. 4. La autodisciplina como núcleo de la fortaleza. La autodisciplina es otra manifestación clave de la fortaleza interna según el estoicismo. La capacidad de regular nuestras acciones, deseos y emociones no solo es un signo de madurez, sino que también es fundamental para mantener la serenidad interna frente a los desafíos. Los estoicos creían que la autodisciplina es lo que nos permite actuar de manera coherente con nuestras virtudes, incluso cuando es difícil hacerlo. Por ejemplo,
uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en la vida es la tentación de renunciar a nuestros principios por un beneficio inmediato o una gratificación momentánea. En momentos de dificultad o tentación, la autodisciplina nos permite resistir esos impulsos y actuar de acuerdo con lo que sabemos que es correcto. Esta capacidad de resistir los deseos impulsivos y mantenernos firmes en nuestros principios es uno de los signos más claros de fortaleza interna y maduración según el estoicismo. La autodisciplina no se trata solo de decir no a lo que es dañino, sino también de decir sí a lo que es virtuoso. Requiere la capacidad de desarrollar hábitos saludables, tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. Los estoicos valoraban la práctica constante de la virtud, y la autodisciplina es la herramienta que nos permite mantener esa práctica incluso cuando es difícil o incómodo. A medida que maduramos, aprendemos a ver la autodisciplina no como una carga, sino como una fuente de fortaleza interna que nos ayuda a vivir una vida plena y significativa. 5. Serenidad frente a la muerte y el sufrimiento. La fortaleza interna también se refleja en nuestra actitud hacia las realidades más difíciles de la vida, el sufrimiento y la muerte. Para los estoicos, la muerte no es algo que deba temerse, sino que debe aceptarse como una parte natural del ciclo de la vida. La madurez implica desarrollar la capacidad de enfrentarnos a la muerte y al sufrimiento con serenidad, sin permitir que el miedo a lo inevitable nos paralice. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexiona frecuentemente sobre la muerte y la impermanencia de la vida, recordándonos que todos somos parte de un ciclo cósmico más grande. Para los estoicos, la muerte no es el final, sino una transición, y el miedo a ella solo impide que vivamos plenamente. A medida que maduramos, aprendemos a aceptar la muerte como una parte natural de la vida, y esta aceptación nos libera para vivir con más propósito y serenidad. La fortaleza interna ante el sufrimiento y la muerte no significa una indiferencia fría, sino una comprensión profunda de que lo que importa no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Una persona que ha desarrollado la fortaleza interna enfrenta estas realidades con calma y dignidad, sabiendo que la virtud y el carácter son lo que verdaderamente importa, no la duración de nuestra vida o la cantidad de sufrimiento que experimentamos. Sección 4. La importancia de las virtudes estoicas en la maduración. El corazón del estoicismo está en la práctica de las virtudes, y para los estoicos, estas virtudes no eran simples idealizaciones filosóficas, sino herramientas prácticas que permiten alcanzar una vida de plenitud y maduración. En el proceso de maduración, las virtudes se convierten en guías para nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Este enfoque hacia las virtudes es lo que transforma la vida de un individuo, ayudándole a evolucionar de alguien gobernado por impulsos y emociones hacia una persona madura que toma decisiones racionales y está en paz consigo misma. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo, sabiduría, justicia, coraje y templanza, constituyen el núcleo del proceso de maduración. Estas virtudes no son simples atributos de carácter, sino que representan una forma de vivir basada en principios sólidos. La verdadera madurez, desde una perspectiva estoica, implica la integración de estas virtudes en la vida cotidiana. Veamos cómo cada una de ellas contribuye al crecimiento personal y al desarrollo de la fortaleza interna que define a una persona madura. 1. Sabiduría, la virtud que guía nuestras decisiones. La sabiduría es la virtud que nos permite tomar decisiones correctas y justas en cualquier circunstancia. Para los estoicos, la sabiduría no es solo un conocimiento teórico o abstracto, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la vida y de nosotros mismos. Esta sabiduría se refleja en la capacidad de discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y de enfocar nuestras energías en lo que realmente importa. A medida que una persona madura, comienza a entender que no todos los deseos son racionales ni todos los impulsos son dignos de ser seguidos. La sabiduría nos ayuda a identificar cuáles de nuestros deseos son acordes con la virtud y cuáles son el resultado de influencias externas o pasajeras. En este sentido, la sabiduría se convierte en el núcleo de la maduración estoica, ya que nos proporciona la capacidad de hacer elecciones conscientes, basadas en principios sólidos en lugar de emociones o deseos temporales.
Una persona madura según el estoicismo no se deja llevar por las apariencias ni por las opiniones populares. En cambio, busca constantemente la verdad y la comprensión. La sabiduría es lo que permite a una persona ver más allá de las superficialidades de la vida, enfocándose en lo que es realmente importante, la virtud y el carácter. Este tipo de discernimiento es un signo claro de madurez, ya que implica la capacidad de tomar decisiones informadas y prudentes en cada aspecto de la vida. 2. Justicia, la virtud que guía nuestras relaciones con los demás. La justicia es la virtud que regula nuestra interacción con los demás. Para los estoicos, la justicia no es solo una cuestión de cumplir con las leyes o normas sociales, sino de actuar de manera equitativa y justa en todas nuestras relaciones. La madurez implica reconocer que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y que tenemos la responsabilidad de tratar a las personas con respeto, equidad y compasión. La justicia estoica no se limita a las grandes decisiones o acciones, sino que se refleja en cómo tratamos a las personas en nuestras interacciones diarias. Una persona madura según el estoicismo es alguien que busca siempre lo correcto en sus relaciones, que actúa con integridad y que no permite que el egoísmo o el interés personal nublen su juicio. Este tipo de madurez es visible en la capacidad de una persona para ponerse en el lugar de los demás, para comprender sus necesidades y para actuar de acuerdo con los principios de equidad y compasión. Además, la justicia está profundamente vinculada con el concepto estoico de la cosmópolis, la idea de que todos los seres humanos formamos parte de una comunidad global. A medida que maduramos, entendemos que nuestras acciones no solo afectan a nuestras relaciones inmediatas, sino a la comunidad en general. La persona madura, por lo tanto, actúa de manera que contribuya al bienestar común, entendiendo que la verdadera justicia implica servir a los demás y no solo a uno mismo. 3. Coraje, la virtud que nos impulsa a enfrentar nuestros miedos. El coraje es la virtud que nos permite enfrentar el miedo, la incertidumbre y el dolor con dignidad y serenidad. Para los estoicos, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo. En el proceso de maduración, el coraje se convierte en una fuerza interna que nos ayuda a superar las dificultades y a enfrentar la adversidad con fortaleza. Una persona madura no teme el sufrimiento ni el fracaso, porque entiende que estos son inevitables en la vida. En lugar de huir de las dificultades, la persona madura las enfrenta con coraje, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para crecer. El coraje estoico también se manifiesta en la capacidad de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil o impopular hacerlo. A medida que maduramos, aprendemos que el verdadero coraje no se encuentra en la agresión o la violencia, sino en la capacidad de mantener la calma y la integridad frente a la adversidad. El coraje, por lo tanto, no solo es necesario para enfrentar los desafíos externos, sino también para enfrentar nuestras propias debilidades internas. A medida que maduramos, aprendemos a confrontar nuestros defectos y limitaciones con honestidad y a trabajar para superarlos. Este tipo de coraje interno es un signo claro de madurez, ya que implica la capacidad de mirarse a uno mismo con honestidad y de tomar las medidas necesarias para mejorar. 4. Templanza, la virtud que regula nuestros deseos y acciones. La templanza es la virtud que nos permite regular nuestros deseos y acciones de acuerdo con la razón. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, la templanza se convierte en una herramienta esencial para alcanzar la madurez. Para los estoicos, la templanza no es solo la moderación en el consumo de placeres físicos, sino también la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos para que estén alineados con la virtud. Una persona madura, según el estoicismo, no se deja llevar por el deseo de gratificación inmediata o por impulsos emocionales. En cambio, actúa con moderación y autocontrol, entendiendo que la verdadera felicidad no se encuentra en la indulgencia excesiva, sino en vivir de acuerdo con la virtud. La templanza nos permite resistir las tentaciones de la vida diaria y tomar decisiones que estén en consonancia con nuestros principios más profundos. Este tipo de moderación no solo se aplica a los placeres físicos, sino también a nuestras emociones y pensamientos.
La templanza implica la capacidad de mantener el equilibrio emocional en todas las circunstancias, no permitiendo que las emociones intensas, como la ira o la tristeza, nos controlen. A medida que maduramos, aprendemos a manejar nuestras emociones de manera que no nos desvíen de nuestros objetivos o valores. La persona madura practica la templanza no solo en su comportamiento externo, sino también en su vida interna, cultivando un estado de paz y equilibrio que le permite enfrentar cualquier situación con serenidad y control. Sección 5. El valor de la autenticidad y la autoaceptación en el proceso de maduración. La madurez estoica también implica un compromiso con la autenticidad y la autoaceptación. Mientras que muchas personas pasan gran parte de sus vidas tratando de conformarse con las expectativas de los demás o de la sociedad, el proceso de maduración según el estoicismo requiere que una persona se conozca a sí misma y viva de acuerdo con su verdadera naturaleza. 1. Conocimiento de uno mismo, un camino hacia la madurez. El estoicismo enseña que el autoconocimiento es fundamental para la vida virtuosa. A medida que maduramos, debemos tomarnos el tiempo para examinar quiénes somos realmente, más allá de las máscaras que usamos para los demás. Esto implica una profunda autorreflexión y la disposición para enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos. El conocimiento de uno mismo nos permite identificar nuestros puntos fuertes y débiles y nos ayuda a alinear nuestras acciones con nuestros valores. En lugar de seguir caminos dictados por las expectativas sociales o el deseo de aprobación externa, la persona madura sigue su propio camino, guiada por su comprensión de lo que es correcto y virtuoso. Este tipo de autenticidad es esencial para la madurez, ya que implica la capacidad de vivir de manera coherente con nuestros principios, incluso cuando eso significa ir contra la corriente. Para los estoicos, el autoconocimiento también implica reconocer nuestros propios límites. A medida que maduramos, aprendemos a aceptar nuestras imperfecciones y debilidades, y en lugar de castigarnos por ellas, trabajamos para mejorarlas. Este proceso de autoaceptación es clave para el crecimiento personal, ya que nos permite avanzar con humildad y realismo, sabiendo que siempre hay espacio para mejorar. 2. Aceptar nuestra verdadera naturaleza. El estoicismo enseña que cada uno de nosotros tiene una naturaleza única y que nuestra misión en la vida es vivir de acuerdo con esa naturaleza. La madurez implica aceptar quiénes somos realmente, en lugar de tratar de ser lo que los demás esperan que seamos. Esta autoaceptación no significa resignación o complacencia, sino una comprensión profunda de nuestras fortalezas, debilidades y propósito en la vida. Aceptar nuestra verdadera naturaleza también implica reconocer nuestras emociones y deseos, sin permitir que nos controlen. En lugar de reprimir o negar nuestras emociones, la persona madura las enfrenta con honestidad y las maneja de manera que no interfieran con su vida virtuosa. Este equilibrio entre la aceptación y el control es fundamental para el proceso de maduración. La autoaceptación también nos libera de la necesidad de buscar constantemente la aprobación externa. Una persona madura, según el estoicismo, no vive para complacer a los demás ni para ganar su validación. En lugar de eso, se enfoca en vivir de acuerdo con su propio sentido de la virtud y el bien, sabiendo que la verdadera satisfacción proviene de vivir de acuerdo con nuestros principios más profundos. 3. La autenticidad como base de la madurez. La autenticidad es otro componente clave de la madurez según el estoicismo. Una persona auténtica es aquella que actúa de manera coherente con sus valores y principios, sin dejarse influenciar por presiones externas o deseos de agradar a los demás. A medida que maduramos, aprendemos que la verdadera satisfacción no proviene de conformarnos con lo que los demás esperan de nosotros, sino de ser fieles a nosotros mismos y a nuestras convicciones. Ser auténtico también implica ser honesto con nosotros mismos y con los demás. La persona madura no teme mostrar su verdadera naturaleza, incluso cuando esto significa revelar sus imperfecciones o vulnerabilidades. Esta apertura y honestidad son esenciales para construir relaciones genuinas y para vivir una vida plena y significativa. El estoicismo enseña que la autenticidad también está vinculada con la virtud.
Vivir de manera auténtica significa vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, sin importar las circunstancias externas. A medida que practicamos la autenticidad, desarrollamos una mayor confianza en nosotros mismos y una mayor resiliencia frente a las adversidades, lo que nos permite madurar y crecer como individuos. 4. El rol de la vulnerabilidad en la maduración. Finalmente, la maduración según el estoicismo también implica reconocer y aceptar nuestra vulnerabilidad. Mientras que muchas personas asocian la vulnerabilidad con la debilidad, los estoicos ven en ella una oportunidad para el crecimiento. Al aceptar nuestras vulnerabilidades, nos volvemos más fuertes, ya que aprendemos a manejarlas en lugar de negarlas o reprimirlas. La persona madura es aquella que no teme mostrar su vulnerabilidad, ya que sabe que la verdadera fortaleza no proviene de ocultar nuestras debilidades, sino de enfrentarlas y superarlas. Esta apertura a la vulnerabilidad también nos permite construir relaciones más profundas y significativas con los demás, ya que nos permite ser honestos y auténticos en nuestras interacciones. El estoicismo enseña que todos somos vulnerables ante el destino, pero que podemos encontrar fortaleza al aceptar nuestra vulnerabilidad y al trabajar para mejorar nuestras respuestas a las dificultades de la vida. Este tipo de madurez no es una meta final, sino un proceso continuo de crecimiento y automejora. Conclusión: la maduración como el camino hacia la virtud y la paz interior. La maduración según el estoicismo es un proceso de transformación profunda que abarca todos los aspectos de la vida. Desde el autoconocimiento y la aceptación de nuestras debilidades, hasta la práctica de las virtudes y la capacidad de enfrentar la adversidad con resiliencia. La madurez es un viaje que nos lleva hacia una vida de mayor integridad, fortaleza y serenidad. Este proceso no es fácil ni rápido, pero es uno de los caminos más gratificantes que podemos emprender. A medida que cultivamos las virtudes estoicas, sabiduría, justicia, coraje y templanza, y aprendemos a vivir de manera auténtica, nos acercamos cada vez más a la verdadera madurez. Este tipo de madurez no se mide por los logros externos, sino por nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros principios más profundos, para aceptar la vida tal como es, y para contribuir al bienestar de los demás. La verdadera maduración nos libera de las preocupaciones superficiales, de los deseos impulsivos y de la necesidad de aprobación externa. En lugar de eso, nos permite encontrar paz interior y satisfacción a través de la virtud. Vivir de acuerdo con los principios estoicos nos proporciona una base sólida para enfrentar cualquier circunstancia, ya que nos enseña que la verdadera fortaleza y la verdadera libertad provienen de nuestro interior, y no de las circunstancias externas. Al final, la maduración es un viaje continuo que nunca termina. Siempre habrá nuevos desafíos que enfrentar, nuevas lecciones que aprender y nuevas oportunidades para practicar la virtud. Pero con cada paso que damos en este camino, nos acercamos un poco más a la sabiduría y a la paz interior que son el objetivo final del estoicismo. Y al vivir de acuerdo con estos principios, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea, dejando un legado de virtud, integridad y compasión. En resumen, la maduración según el estoicismo es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo personal. A través de la práctica constante de la virtud, la aceptación de nuestras limitaciones y el compromiso con el bienestar de los demás, alcanzamos una madurez que nos lleva hacia una vida de mayor paz interior, resiliencia y contribución positiva. Este viaje de maduración no tiene un final claro, pero cada paso que damos en el camino nos acerca más a la sabiduría y a la verdadera paz, las marcas finales de una vida madura según los principios estoicos. Si te ha inspirado este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, juntos podemos enfrentar cualquier adversidad y salir más fuertes del otro lado.